ya nos hemos saludado, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, con los hermanos que están aquí presentes y con nuestros hermanos que están en las redes. Muchas bendiciones a ustedes, a su familia. Qué precioso, qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? El Salmo 133, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es hermoso compartir juntos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, darle, como decíamos al principio, darle esta ofrenda al Señor de un sacrificio vivo. ¿Por qué, hermanos? Es porque nuestra vida delante del Señor, en ofrenda a Él, en adoración, en exaltación, porque Él se merece todas las cosas, toda la adoración, ¿no? Que le adoremos y glorifiquemos sus hijos, aquellos que pertenecemos a Él por medio de Cristo Jesús. Por eso le damos la gloria, hermano querido, en esta mañana preciosa, en esta oportunidad que tenemos de poder exaltar. Y bueno, estemos allí prestos con nuestra Biblia y con nuestros apuntes para saber lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Y con nuestro corazón dispuesto, un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor quiere para nosotros en esta mañana. Así que, bueno, les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Filemón. Venimos haciendo un estudio sistemático, hermanos, sobre la carta de Filemón, la epístola, esta epístola que es corta, sí, la más corta que ha escrito el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que veníamos hablando? Y bueno, vamos a leer su palabra. Yo le invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor, porque ella es viva y eficaz y edifica nuestras vidas. Y vamos a leer en Filemón capítulo 2, versículo 12, versículo 12 al 16. Vamos a leer esos versículos del 12 al 16 y nos dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento, hermano. Ya hemos orado por su palabra. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa que es su palabra. Y venimos haciendo, como decíamos, este estudio sistemático de la palabra de Dios. Decíamos que era una carta personal y privada. Hacemos un repasito un poquito de que fue escrita por el apóstol Pablo, estando en Roma, en prisión, a Filemón, un colaborador suyo allí en Colosas, hermano querido. Y el motivo era ¿para qué? Para pedirle, para solicitarle a Filemón, de parte de Pablo, a que recibiera a Onésimo. Onésimo había sido un esclavo que estaba fugitivo de la casa de Filemón y había recibido al Señor en la vida de Pablo. Pablo le había ministrado su palabra y él había aceptado al Señor y caminado en esta vida cristiana. Entonces, recordemos puntualmente, Pablo estaba privado de la libertad, hermanos, ¿sí? Estaba en prisión. Y los versículos anteriores que vimos al versículo 12, del 12 al 16, los anteriores, vemos que Pablo expone el argumento a Filemón con el fin de interceder. ¿Se acuerdan que comienza intercediendo Pablo? Después de las salutaciones, después de darle gracias al Señor en sus oraciones, él comienza intercediendo en la carta hacia Filemón con el fin de que le recibiera a Onésimo, ¿no? Recordemos que Onésimo había compartido mucho tiempo con Pablo allí en Roma, hermano querido. Entonces, él era útil
en el ministerio y en la obra de la vida de Pablo, del ministerio y de la iglesia, allí en Roma, nuestro hermano ya Onésimo, ¿no? Podemos ver cómo Dios hace el cambio y la transformación en la vida de las personas. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que al recibir a Cristo Jesús, veníamos hablando de que Él pasa de muerte a vida, pasa a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Es lo que venimos diciendo, que lo dice su palabra en 2 Corintios 5, 17. ¿Se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Onésimo estaba ya en Cristo. Las cosas viejas habían pasado y ahora eran todas nuevas. Una nueva criatura en Cristo, un nuevo ser. Daba vuelta a la boca y empezaba a escribir como un santo de Dios, como lo que es. Somos santos escogidos por Dios, porque somos santificados por Cristo Jesús. Eso lo dice en 2 Corintios 5, 17. Que somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, vamos al texto que empezamos leyendo en el versículo 12 y dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Tú pues recíbele como a mí mismo. Vemos aquí que Pablo argumenta la nueva condición de Onésimo. Cuando él le dice, recíbeme como a mí mismo, lo está ubicando como a él. Se está poniendo él, el apóstol Pablo, en el lugar de Onésimo, sabiendo que está en Cristo Jesús al igual que Pablo. Ese es un detalle, ¿no?, a tener en cuenta. Por eso es el ruego, hermano querido. Si vemos los versículos anteriores, allí el ruego y el pedido y la solicitud a Filemón sobre la vida de Onésimo. Te ruego, recíbele como a mí mismo. Podemos ver el versículo 17 de la misma carta que dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ahí vuelve a recalcar: si me tienes por compañero, le pone si eres verdaderamente mi amigo. Si dices que eres mi amigo, recíbele como a mí mismo. Ahora Onésimo no regresaba como la persona que era antes a Filemón. Filemón iba a encontrar otra persona, iba a encontrar otro Onésimo. No aquel que era esclavo y que había huido y que seguramente trajo tristeza y enojo a la familia y a la vida de Filemón, ¿no? Sino que era una nueva criatura en Cristo, como decíamos, una nueva persona, porque estaba en una nueva posición ante su amo Filemón. Ahora era, hermano querido, qué puntual y qué importante, ahora era un hermano amado. De esa manera era como lo tenía que recibir Filemón a Onésimo por pedido del apóstol Pablo. Y era identificado puntualmente por Pablo. Pablo daba testimonio de esto. Es importante tener en cuenta, porque la vida de Pablo era un hombre que daba testimonio con sus hechos y con su vida de servicio a Dios. Entonces, él daba testimonio de Onésimo. Y no solamente eso, lo más importante, que había sido aceptado por Cristo Jesús. Había sido aceptado por Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, vemos que dice su palabra: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Eso lo dice en Efesios capítulo 1, del verso 6 al 7. Fíjense lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, del verso 6 al 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora nosotros, hermano querido, fuimos aceptos en el amado, como la vida de Filemón, como Pablo le rogaba y le pedía y le solicitaba encarecidamente a Filemón que aceptara a Onésimo como hermano amado. Nosotros hemos sido aceptados por Cristo Jesús. ¿Para qué, hermano? Para alabanza de la gloria de su gracia. Mire qué importancia que es estar inmersos en el cuerpo de Cristo, que es pertenecer a la iglesia de Cristo.
estar en Cristo es para la alabanza de la gloria de Dios. Y no solamente eso, ¿cuál es el resultado? Tenemos redención, dice, en Efesios 1, 6, 7 estamos, ¿no? El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Fuimos redimidos por la sangre vertida en la cruz de Calvario por medio de Cristo Jesús. Hermano, hemos sido justificados por Cristo. Esto podemos comprobar. Hemos sido justificados. Eso era el análisis que tenía que hacer Filemón al ser enviado a Onésimo por parte de Pablo. Hacer este análisis y hacer esta adoración y exaltación a Dios, que hemos sido justos por Cristo Jesús, de la misma manera que lo fue Onésimo, porque él decidió, como nosotros, servir a Jesús, buscar a Jesús, tener a Cristo en nuestro corazón, caminar con él día a día. Y por esta razón, Dios nos acepta a nosotros, aunque, hermanos, no lo merecíamos. Aunque nadie merecía estar en la gloria y en la presencia de Dios. Pero por medio de Cristo Jesús, nosotros fuimos aceptos delante de Dios, como dice allí en Efesios. Fuimos pertenecientes a su Hijo. Por medio de su muerte, de su redención, por medio de su perdón, hemos recibido, hermano. A través de ello, Cristo dio su vida y pagó un alto precio para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. La sangre de Cristo fue derramada en esa cruz de Calvario para que nosotros tuviéramos vida eterna, ¿no? Dice su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjense, ¿no? Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Le decía Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 8 al 9. Qué hermoso. Romanos 5, del 8 al 9. Mas Dios muestra así su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, estando en esa condición, no teniendo, estando separados con Dios por medio del pecado, en ese abismo, hermano, que teníamos, esa separación, Cristo Jesús murió por nosotros. Y por su sangre nosotros fuimos justos. Por eso, qué precioso. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es importante tener en cuenta el sacrificio de Cristo y recibir a Cristo en nuestro corazón por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a seguir viendo el versículo 13, hermano, que dice de Filemón: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Yo quisiera retenerle conmigo. Vemos el deseo de Pablo de retener a Onésimo aquí. No solo por la amistad y el compañerismo que se había forjado, se había creado entre Pablo y Onésimo. No solo por esa amistad, hermano, porque al estar ya un hombre sirviendo y colaborando en la obra del Señor, había una amistad con el apóstol Pablo, sino que también, en algo importante, Onésimo era útil en el servicio fiel a Dios para con el ministerio de Pablo, mostrando el valor que él tenía como para la iglesia también de Cristo. Fíjense qué fundamental. Por eso que le dice que para que en tu lugar me sirviese. Le dice así, para que en tu lugar me sirviese. Es como si el mismo Filemón le estuviera sirviendo a Pablo allí, en Roma. A eso se estaba refiriendo. Lo está haciendo Onésimo. Es como si en tu lugar me sirviese. Porque ¿cuántos quizás, hermano, querían estar allí apoyándolo al apóstol? Recuerden de que él estaba en una situación complicada, digamos, físicamente, ¿no? Él estaba liberto en el Señor y predicando el Evangelio, pero estaba privado de la libertad física, estaba allí preso. Entonces podemos ver de que de esta manera quizás Filemón quería estar también para apoyar y para ayudar y para asistir en la obra de Dios, pero le estaba diciendo para que en tu lugar me sirviese. De la misma manera que lo harías tú, Filemón, lo está haciendo Onésimo, ¿no? Qué precioso. Ahora, ¿qué nos trae esto? Nos trae la actitud de servicio. Qué importante es servir, ¿no?
Qué fundamental es servir. ¿Quién fue el primer servidor? Cristo Jesús. Él vino a servir. Y no vino a servirse, ¿no? Entonces debemos tener una actitud semejante a la de Cristo Jesús. No como en el mundo. Tengamos en cuenta, hermano querido, que el mundo obra totalmente diferente. Por eso Cristo Jesús vino a traer el mensaje del reino de Dios. Y aquellos que están en Él pueden caminar conforme a esa vida que Él llevó, esa vida de servicio. En el mundo se rige por un sistema de liderazgo. Es así, lo vemos a diario. Por un sistema de imposición, un sistema de autoridad, o digamos, en realidad de autoritarismo, que imponen, buscando que señorío y ser servido por los demás, aparentando una falsa modestia, porque se disfrazan, porque no pueden. Una persona no puede dar lo que no tiene. Si no tenemos amor, no podemos dar amor. Si tenemos odio, no podemos dar amor, pues damos odio, corrupción, ira. Pero aquellos que están en Cristo, que hemos nacido nuevos, podemos dar servicio. Podemos dar amor, porque ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Él vive en nosotros. Él vivía en la vida de Onésimo. Ahora, no solamente esta apariencia del mundo o esta forma de ellos, fíjense cuánto más lamentablemente en las iglesias fraudulentas, cuántos aquellos que dicen servir a Dios, que dicen seguir a Cristo Jesús, y resulta ser que es pura apariencia, que dicen ser cristianos y no lo son. Ahora, ¿cómo los conocemos? Por sus frutos, por su obrar. ¿Cómo podía llegar a conocer Pablo a Onésimo? Por los frutos dignos de arrepentimiento, de una vida consagrada a Dios, de querer y hacer la perfecta voluntad de Dios. Y es una decisión que debemos tomar día a día cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver desde estas iglesias donde no hay verdaderos pastores, hermano, sino hombres amadores de sí mismos, que se autoproclaman líderes espirituales. ¿Cuánto vemos de ellos, no? Que ejercen autoritarismo manipulando a la gente que ignora la Sagrada Escritura. ¿Cuántos hay que están en multitud de gente congregada en distintos lugares, donde son manipulados por esta gente que son amadores de sí, que no aman a Dios de verdad, que sacan de la Biblia textos fuera de contextos? Y lo único objetivo que quieren es recibir beneficios monetarios o incremento de su capital. Y no solamente eso, cuanto más aún, querer empoderamiento, dice. Querer recibir poder, querer estar allí exactamente igual que en el mundo. Es el mismo sistema del mundo. Por eso tengamos cuidado, hermano, de ellos. Tengamos cuidado de estar en esos lugares. Y si tú estás en un lugar de eso, sal corriendo, porque ellos no sirven a Dios, pues se sirven de Dios. Ellos se sirven de Dios. Pero un día, ¿saben qué, hermano? Todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Nos vamos a tener que presentar delante de Dios, todos, y ellos también tendrán que rendir cuenta por esta actitud que no es cristiana y que es fraudulenta. Por eso que nosotros tengamos este sentir que tuvo Pablo, este sentir de Cristo, de servirle a Él con todo nuestro corazón. Fíjense, dice su palabra, entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Fíjense, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, del versículo 25 al 28. Lo deja claro el Señor Jesús. Mateo 20, del 25 al 28. Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué más? Para dar su vida en rescate
por muchos. Mateo 20, del 25 al 28. Fíjense, hermano querido, podemos ver, Jesús da su vida por nosotros. Ahora, ¿no estaba de esta manera intercediendo Pablo por la vida de Onésimo? ¿No estaba poniendo su vida en servicio a Dios, intercediendo por Onésimo, para que llegara a las manos de Filemón a dar cuenta y que Filemón actuara con misericordia? Hermano, el servir como cristianos nace del amor genuino en obediencia que tenemos para con nuestro Señor Jesucristo. Ese servicio nace de ese amor. El amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces, como tenemos el amor de Dios, podemos servir como Cristo Jesús lo hizo. Es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. Es demostrar con hechos el servicio que queremos prestar. Es servicio, hermano. Es servicio, es poner la vida por los demás, como Cristo Jesús lo hizo. Es reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Es asistir allí. Como iglesia de Cristo, como la familia de fe que somos, hermano, debemos estar dispuestos a servir. Tenemos que tener una actitud de servicio, lo cual puede ser de distintas formas y muchas maneras que podemos servir. Dios nos llama a su servicio, Dios nos llama a servir. Cristo Jesús vino a eso, vino a servir. Él vino a traer un mensaje de salvación y de servicio, a rescatar aquello que se había perdido. Aquí nosotros estamos, en todos aquellos que nos habíamos perdido, estamos sus hijos. ¿Cuántos hermanos nuestros en este mundo, no? Pero tengamos esa actitud de servicio. Recordemos que Cristo Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate nuestro. Sigamos su ejemplo, estemos dispuestos, estemos prestos, estemos allí, atentos, haciendo la voluntad de Dios, hermano, en servir. ¿Servir a quién? Servir a Dios, en servir a la iglesia. ¿Y qué más? A tu prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso fue el mensaje que trajo Jesús. Porque si Jesús no nos hubiera amado, si Dios mismo no nos hubiera amado, no hubiera entregado a su Hijo. Y nosotros hoy no hubiéramos tenido la oportunidad. Y Cristo Jesús, si no nos hubiera amado, de su propia voluntad no hubiera venido. Se hubiera quedado en la gloria con su Padre. Pero no, Él nos amó y Él dio su vida en rescate por todos. El versículo 14 sigue diciendo de la carta de Filemón: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, le dice Pablo a Filemón, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente. Fíjense la postura aquí. Podemos ver el proceder del apóstol. Ese proceder hacia Filemón, teniendo en cuenta que era un colaborador suyo en Cristo. Por más que él hubiese querido retener a Onésimo, porque la palabra de Dios nos dice eso en la carta, que él quería retenerlo, le era útil allí. Pero por más que hubiera querido eso, no lo habría hecho sin el consentimiento de Filemón. Vemos ese detalle, hermano querido, que el apóstol tenía y que nosotros podemos ver cómo él procedía ante esta situación. Él tenía en cuenta que el que tenía que manejar este asunto o quien tenía que llevar esta situación adelante era Filemón, no era él. Recordemos de que había una situación interpersonal entre Onésimo y Filemón. Onésimo estaba en deuda, aunque era una nueva criatura en Cristo Jesús, pero él tenía que arreglar sus asuntos. ¿Cuántas veces venimos a Cristo Jesús? Pero hay asuntos que tenemos que arreglar. Porque estamos en Cristo, entonces la luz de Cristo ilumina nuestra vida, alumbra nuestro ser, todo nuestro andar, nuestro caminar, y queremos caminar honradamente como para el Señor, porque a Él le servimos. Más allá, hermano querido, teniendo en cuenta que el apóstol Pablo tenía la libertad, como dicen los versículos anteriores, en Cristo para decirle a Filemón lo que convenía. Pablo como apóstol tenía esa autoridad de decirle a Filemón lo que debía hacer. Pero no usó, fíjense el detalle. Vimos, estando Pablo en autoridad, siendo un hombre de Dios llamado por Cristo Jesús al apostolado, él no usó de esa autoridad, no impuso una orden a Filemón, como de necesidad, ¿no? Porque él quería
Él quería a Onésimo de tal manera que él conocía la vida de Onésimo. Pero él no lo impuso, más bien obró como un verdadero siervo de Dios. Esa es la postura, hermano, y el proceder. Obrar como un verdadero siervo del Señor ante esta situación que se planteaba, ¿no? ¿Cómo obró? Con amor, con respeto, con cortesía. No abusando de su autoridad, como cuantos hacen hoy. Por eso, como decíamos anteriormente, no son siervos de Dios, sino que se sirven de Dios y dañan a la grey, hermano. Pero el apóstol Pablo habló con amor, con respeto, con cortesía. ¿Para qué, hermano? Porque él sabía que Filemón tenía que proceder en su voluntad. La actitud ya venía de parte de Filemón. Él tenía que obrar. Pablo tenía gran estima por Filemón. La carta misma nos hace saber, cuando lo llaman colaborador, amado, a nuestro amado Filemón, él tenía gran estima. Que Filemón era temeroso de Dios, que consolaba, ¿se acuerdan, hermano, que leímos? Consolaba y confortaba el corazón de los santos que se reunían allí en su casa. Él conocía. Por tal motivo, como él lo conocía, no esperaba otra cosa de Filemón. Él no esperaba otro accionar contrario a la solicitud que Pablo tenía. Él esperaba que Filemón hiciera lo correcto. Y lo correcto, hermano, para nosotros como cristianos, es hacer lo que dice la palabra de Dios. Es hacer su voluntad. Eso es caminar en obediencia. No es usar el sentido común, es usar la palabra de Dios en obediencia a nuestra vida. Eso era lo que esperaba Pablo de Filemón. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Que seamos siervos útiles, que seamos dóciles, obedientes para Cristo. Fíjense si los discípulos no lo hubieran sido, cuando lo fue llamando uno por uno. Ellos dejaron todo. Y hoy ese mensaje fue difundido y lo tenemos aquí en nuestro corazón, porque obedecieron lo que Cristo Jesús les dijo. Entonces nosotros lo tenemos hoy. Qué precioso. Por eso dice el Señor, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le heredaseis bendición. El apóstol Pedro lo dice en el capítulo 3, del versículo 8 al 1. A 9, disculpen, 8 y 9. Sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente. Ese era el amor. Esa era la respuesta que esperaba Pablo de Filemón para con la vida de Onésimo. Recuerden, porque Onésimo no era más el viejo Onésimo. Ya era útil en la obra. Ya era en la posición que teníamos, como nombramos, hermanos, como cada uno de nosotros, aceptos delante de Dios por medio de Cristo Jesús. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Así obra la iglesia de Cristo. Cuando te injurian, tú bendices. Cuando te maltratan, tú das bendición. Cuando te pegan en una mejilla, tú pones la otra. El mundo hace todo lo contrario, pero nosotros caminamos en amor. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué precioso, ¿no? Cuando te maldicen, tú bendices. Porque no damos maldición por maldición, sino cuando nos maldicen, cuando nos desean cosas malas, nosotros bendecimos. Aún hasta nuestros enemigos les compartimos un vaso de agua. No niego un vaso de agua a nadie, hermano. Entonces allí demostramos el amor de Cristo. Y eso esperaba Pablo de Filemón, conociéndolo. Ahora, como cristianos, conocemos quiénes somos en Cristo Jesús. Procedamos de esta manera. El versículo 15 sigue diciendo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Miren el anhelo de Pablo, ese amor por la vida de Filemón. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo,
para que le recibiesen para siempre. Esa separación que tuvo Filemón con Onésimo por esta mala actitud de Onésimo era por un poco de tiempo. Pero la nueva relación en Cristo Jesús que tenían o que iban a encontrarse y compartir iba a ser para siempre. Por eso con muchos hermanos no nos vemos, no estamos literalmente con ellos aquí o físicamente, estamos a la distancia. Con los pastores que están aquí en Latinoamérica, nuestros pastores que están en España y en cuantos lugares del mundo, que no podemos estar juntos físicamente, que quisiéramos estar, hermanos. Pero un día, si perseveramos, si permanecemos en Cristo Jesús, allí vamos a estar todos juntos. Allí en la presencia de Dios, cuando Cristo venga a buscarnos, vamos a estar allí. Por eso, hagamos su voluntad, sirvamos a Dios, tengamos esa actitud de servicio. Ese cambio de vida tiene que ser radical en nuestra vida y demostrar de que Cristo está en nosotros, como estaba en la vida de Filemón. Y esta relación para siempre, ¿no? De amor fraternal entre Onésimo y Filemón, ¿no? Es decir, hermano, que entre Onésimo y Filemón iba a haber una relación de igual a igual. Eso es lo que esperaba Pablo. Más allá de que era un esclavo físicamente, ¿sí? O legalmente en esta tierra, pero ya dejaba de ser esclavo porque estaba libre por Cristo Jesús y ya pasaba a ser hermano de Filemón, Onésimo, ¿no? Pasaba a ser hermano. Vemos el verso 16 que nos dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Ahí lo dice puntualmente. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Notemos aquí que es en la carta, es la primera vez que está hablando, que se habla de la palabra o se nombra la palabra esclavo. En todos los versículos que hemos venido viendo, es la primera vez que se nombra la palabra esclavo. Esto se estaba refiriendo a quién? A Onésimo, pero no dándole la importancia a eso al apóstol Pablo. Porque Pablo dice, refiriéndose a él, dice, vemos que Pablo le dice, no ya como esclavo, fíjense, ¿no? Sino como quién, como más que un hermano, como un hermano, más que un esclavo, perdón, como un hermano, que lo recibiera de esa manera. Entonces, podemos ver, hermano querido, que el apóstol Pablo se refería a Filemón como un hombre liberado y ya no como un esclavo. Él le decía que lo tomara de esa manera, que no lo recibiera como lo que era, porque él era un esclavo ante el mundo, pero ya había sido libertado por Cristo Jesús. Que lo aceptara como un hermano en Cristo, que lo aceptara como de igual a igual, compartiendo los mismos beneficios en Cristo Jesús, siendo integrantes de la familia de la fe. Qué precioso, hermano querido, ¿no? Cuando alguien viene desde el mismo mundo, golpeado, lastimado y ultrajado por el pecado, y llega a los pies de Cristo, que nosotros podamos tener esa actitud de amor y de cariño y de recibimiento ante esta persona que viene en esa postura y viene ahora a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos que tener en cuenta, hermano querido, hablando sobre la esclavitud, de que esta misma esclavitud en aquel tiempo, porque estamos hablando de diferentes tiempos, cuando hoy hablamos de esclavitud parecería como que nos choca, pero en aquel tiempo, hermano, estaba esparcida en todo el imperio romano la esclavitud, y era de corriente diario vivir. ¿Cómo llegaban los esclavos? Cuando había guerras, los tomaban como esclavos a los hombres, grandes, jóvenes, como fueren, y los tenían como esclavos y los compraban y vendían. Era normal para aquel tiempo porque había una imposición de esta manera. Entonces, por eso el apóstol Pablo no trata el tema puntualmente como de una esclavitud. No está hablando políticamente. Él no habla de la esclavitud en ese ámbito que estaban viviendo, sino que él trataba el tema
no lo quería, de hecho no lo impuso en la sociedad como esta cuestión, sino que él tomaba más allá de que Onésimo podía obtener la libertad por su propio medio, ¿no es cierto?, ante la vida de la libertad terrenal, quiero decir, ¿no?, por medio de Filemón, pero Pablo trataba puntualmente un tema de amor, hermano, y una cuestión cristiana. No estaba hablando de aquel asunto, de una cuestión legal, él estaba hablando de esa esclavitud, de ese amor fraternal. Ahora, hoy en día no hay una esclavitud como en aquel tiempo, pero ¿cuántos están esclavos? Más allá de que no están en Cristo, pero ¿cuántos están esclavos al sistema? ¿Cuántos están esclavos a las redes sociales? Donde no hay un afecto, no hay una unión o compartir en la familia, sino que parecen zombies muchos caminando con un teléfono en la mano. No está esa misma esclavitud implantada en este tiempo, sino que de otra manera. Por eso la Iglesia de Cristo marca la diferencia, porque tenemos la luz de Cristo, porque podemos ver estas cosas, pero no solamente verlas, porque otros también la ven en el ámbito humanístico, pero nosotros podemos accionar, porque Cristo da esa fuerza para que nosotros obremos conforme a su palabra. Ahora, hermano querido, lo importante de esto era para que Filemón entendiera y conociera y tomara la determinación de que a quien iba a recibir era un igual suyo. Era alguien que tenía el mismo sentir, más allá de la posición que tuviera uno y otro. En Cristo Jesús somos todos iguales. Por eso dice el versículo 16, en la parte final del verso 16, que tanto, dice, la relación entre Filemón y Onésimo, tanto en la carne como en el Señor. Esa relación, tanto en la carne como en el Señor. Iba a recibir Filemón a Onésimo. Y literalmente lo iba a recibir. Pero ¿cómo lo iba a recibir? ¿Con resentimiento? ¿Con dolor? ¿Con enojo? No, hermanos. El deseo de Pablo, conociendo el proceder de Filemón, como el deseo de Dios, conociendo la voluntad de la iglesia, es proceder con amor, con ese amor fraternal, aceptándose unos a otros, aceptándonos unos a otros, ¿no?, en el servicio a Dios. Porque ya Onésimo, tengamos en cuenta que era un colaborador y un servidor de Dios. ¿Por qué, hermano querido? Porque no hay diferencia. Porque Cristo Jesús no la hizo. Fíjense, cuando escogió a los discípulos, tomó de distintos estratos sociales, de distintas formas de pensar. Hay muchos y así es, que pensamos de diferente manera, pero todos tenemos un mismo sentir. Los que estamos en Cristo Jesús es su palabra, es su verdad. Fíjense lo que dice Gálatas 3:28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjese, esto tenía que cumplir Filemón, porque era obediente a Dios. Ahora, nosotros tenemos que ver su palabra y proceder de la misma manera, hermano. Pablo le decía a los Gálatas, ya no hay judío ni griego. Ustedes son judíos, ustedes son griegos, pero ya no hay. No hay esclavo ni libre. Filemón libre, amo. Onésimo esclavo. Ya no hay. No hay varón ni mujer. Porque antes las mujeres eran discriminadas, hermano, por los judíos, por la ley. Ahora no, en este tiempo no, seguramente, ¿no? De igual modo, hermano. Sigue la misma manera. Sigue la misma forma. Son discriminadas. Pero ahora también se va al otro extremo porque discriminan a los hombres. Por eso no hay varón ni mujer, no hay libre ni esclavo, no hay judío ni griego, porque todos, no dice algunos, todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Ahora, ¿a quién se le estaba refiriendo? ¿A quién hablaba Pablo? A la iglesia de Cristo.
Estamos hablando a los que son nueva criatura en Cristo Jesús. No les hablaba al mundo, porque el mundo no tiene el Espíritu de Dios. No tiene a Cristo Jesús, pero la iglesia sí lo tiene. Entonces puede tomar esta actitud de que todos somos iguales en Cristo Jesús. Ahora, hermano, ¿qué actitud tomas ante los hermanos? ¿Qué actitud tomas ante los hermanos? ¿Hacemos alguna diferencia? ¿O aceptas a todos por igual? ¿Aceptamos a todos por igual o me gusta más estar con este y con aquel? El apóstol Pablo lo tuvo que reprender a Pedro, al apóstol Pedro en una ocasión, porque había hecho en algún momento este tipo de diferencia. Porque estando con los judíos y del otro lado estaban los gentiles. Entonces, hermano querido, ahí vemos el amor, y lo hizo con amor, como lo hizo de esta manera. Pero ahí vemos que sí procedió. ¿Se dan cuenta que hay situaciones y situaciones? Ante esta situación, Pablo no podía proceder porque por respeto le pertenecía proceder a Filemón. Pero ante Pedro y ante una situación tan delicada que la cual estaba sucediendo, tuvo que llamarle la atención. Y Pedro aceptó la corrección. Qué precioso, hermano querido. De eso se trata el Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es caminar como un hombre y un varón y una mujer maduro en Cristo y con amor en Cristo Jesús. Ahora, ¿te alejas de aquellos que no se asemejan a ti o buscas confraternizar con tus hermanos? ¿Te alejas de aquellos? El carácter, la forma. Por eso leíamos antes, no hay varón ni mujer. No hay griego ni judío, porque cada cual tiene su cultura. En muchas congregaciones, hermano, hay de diferentes culturas, hermanos de distintas culturas, pero el amor de Cristo es para todos y debe ser de la misma manera. Ese es el mensaje del reino de los cielos. ¿Tienes una actitud de servicio ahora, hermano, al igual que la tuvo Onésimo hacia el apóstol Pablo? ¿Tienes esa actitud? ¿Estamos en Cristo? ¿Tenemos esa actitud de servicio? ¿Estamos allí prestos para servir? ¿Estamos dispuestos a servir aunque las situaciones sean desfavorables o nada favorables? Cuando la situación no está muy buena, ¿estamos dispuestos a servir? No, yo ahí no me meto. Hermanos, ¿estamos dispuestos? El apóstol Pablo estaba en el servicio de Dios. Y él intercedió por Onésimo ante Filemón. ¿Sabían ustedes que los esclavos podían llegar a obtener la muerte por parte de su amo en aquel tiempo? Porque era legal. Pero Pablo intercedió. Ahora intercedemos nosotros. Cristo intercede por nosotros. ¿Menosprecias a tu hermano u obras en igualdad en Cristo Jesús? ¿Lo menospreciamos a algunos o lo miramos como Cristo nos mira a nosotros? Ese trato que nosotros tenemos que tener con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia refleja un verdadero compromiso con Cristo. El trato que tenemos que tener, como el apóstol Pablo, de cortesía, de amor, refleja el verdadero compromiso con Cristo, o el verdadero compromiso cristiano. Les animo, mi hermano querido. Yo les animo en todo esto que hemos compartido en su palabra, que nos habla el Señor a nosotros, que en nuestro diario vivir, en nuestra relación como cristianos, sea de perdón y de aceptación. Porque no todos somos iguales, pero todos tenemos un mismo sentir, que es Cristo Jesús. Esté allí el perdón y la aceptación. Tengamos siempre presentes que nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, que somos un cuerpo donde hay muchos miembros y todos son útiles unos de otros, no unos más importantes que otros, todos son útiles y muchas veces los que no se ven son más útiles, quizás no más útiles, pero son importantes. Todos son útiles, hermano, y de igual importancia. No debe existir entre nosotros, hermano querido, la diferencia de raza y nivel económico, sociocultural. No debe existir eso. En
en muchas congregaciones había gente adinerada, pero había gente también que tenían menos capital o menos dinero o menos posición económica. Pero en Cristo todos somos iguales. Esa es la diferencia con el mundo. En Cristo todos somos, porque Cristo cuando vino al mundo vino para todos. Vino para estar con los pecadores, con los comilones, los bebedores, y vino a traerles el mensaje, no para hacer lo que ellos hacen, sino a traerles el mensaje de salvación. La iglesia está para unificar, hermano, en el criterio de Cristo Jesús. Esa es nuestra doctrina, ser unos como Él y su Padre son uno. Sirvamos al Señor, hermano, hagámoslo por amor, aceptándonos unos a otros. Ese es el mandamiento que nos deja el Señor, que nos amemos unos a otros, sabiendo que todos somos hijos. Y ¿saben qué? Que Dios, sobre todas las cosas, no hace excepción de personas. Bueno, hermano querido, que esto les haya sido de bendición. Nos ponemos de pie y vamos a estar orando. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Pastora Patricia, ¿quieres dirigirnos en oración, hermano? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas y podemos oírla y tener la decisión hoy y cada día de obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.